La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El carácter del buen pastor. Este es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. El carácter del buen pastor. Hemos estudiado algunas particularidades de la enseñanza que impartía conocimiento Jesús con autoridad. Ese fue uno de los puntos importantes en el programa anterior. Segundo, hablamos que tenía capacidad para hacer comprender lo que enseñaba. Y tercero, enseñaba buscando la unidad de los suyos. Y cuarto, entendía lo que el rebaño necesitaba. Y además, vimos a la luz de los pasajes bíblicos citados al final del programa, que entendían lo que el rebaño necesitaba y su presencia era un festejo en medio de aquellas multitudes que le oían. Hoy trataremos sobre el buen carácter del pastor Jesucristo. Qué interesante es aprender sobre el carácter de nuestro Señor y Salvador eterno. A la luz de lo que vamos a enseñar, en cuanto al carácter del buen pastor, él entra por la puerta. Él no es uno que se avienta el cerco. Él entra por la puerta porque él mismo es la puerta. Al entrar por la puerta, nos habla del desarrollo normal, que es velar por las ovejas. Cuidar las ovejas, no permitir que se dañen solas, no permitir que el enemigo venga para causarle daño. Ese es el desarrollo normal. Y para darles pastos, llevarles totalmente el agua necesaria para poderlas nutrir. Segundo, le abre el portero. Esto quiere decir, tiene la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga ciertamente de instruir, de consolar, de hacer las sanidades, los milagros, los prodigios. Jesús conoce a las ovejas en tercer lugar, las llama por nombre. Esto es, tiene una misión reconocida para cada una de ellas. Por lo tanto, las conoce por su respectivo nombre. Y cuarto, va delante de ellas. Confirma su labor y yendo delante de ellas, haciendo prodigios y maravillas. Ahora bien, en tercer lugar, el líder y sus primeras actividades. Un modo sencillo de iniciar la enseñanza de nuestro rebaño es tomando en cuenta las etapas que Pablo mismo se había propuesto para su trabajo. Luego de explicar los hermanos de Colosa algo de su ministerio de la misión del evangelio, les dijo el apóstol Pablo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto es, revelado a sus santos, el santo evangelio, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Son las otras ovejas que Cristo se ha propuesto salvar, que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Se lo recalco, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer los creyentes en Cristo Jesús. Correcto. Por lo tanto, Pablo declara a quién anunciamos, amonestando a todo hombre. Segundo, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Estamos enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el lema del Señor, ese es el lema de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Y ese tiene que ser el mismo lema nuestro. Dios nos ha dado la palabra para predicarla, para enseñarla, a fin de perfeccionar a los hombres, para que los hombres sean salvos. Salvos por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo, el apóstol Pablo ciertamente nos dice claramente, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la forma efectiva de poder hacer el trabajo del Señor. Que la potencia de Cristo esté en nosotros para que actúe poderosamente en nosotros y poder hacer el trabajo que Él nos ha dispuesto que lo hagamos todo el tiempo que existamos sobre la faz de la tierra. Un estudio de estas etapas de su labor nos ayudarán para saber cuáles podrían ser las primeras también para nosotros. En primer lugar, el lugar de Cristo en el corazón es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si cada líder tiene a Cristo en su corazón, tiene el poder de Dios. Tiene a Cristo la esperanza de gloria. Y bienaventurado todo líder que tiene a Cristo en su corazón. Será eficazmente prosperado por el Todopoderoso. Parte de la voluntad de Dios era que los apóstoles conocieran el misterio escondido que nada tenía que ver con las logias griegas. Recalco el misterio escondido que nada tenía que ver con las logias griegas, sino con el secreto que ahora Dios había revelado a los suyos acerca de Cristo, acerca de su iglesia, acerca de esa iglesia preciosa que Él estaba ahora por levantar, por bendecir, por prosperar. Según Efesios capítulo 3, en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Según el verso 6, lo que los gentiles son ahora coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. También la voluntad de Dios era que por medio del Evangelio muchos le conocieran íntimamente. Aquí comienza el trabajo del líder al hacer que Cristo sea vivificado en su interior. El rebaño se inicia en la experiencia del Evangelio. Es agradable llevar a alguien a conocer a Cristo y verlo salvo. Pero más agradable es ver que esa persona comience a disfrutar la vida eterna.
nos enseña Jesús en Juan capítulo 3, es decir, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y así Jesucristo, el Hijo de Dios, conoce a la fuente de vida. De inmediato sonríe con satisfacción porque siente paz. Anhela decírselo al Señor: tengo paz, tengo vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, conoce a la fuente de vida. Y todo hijo de Dios conoce a Cristo como la fuente de la vida. Por lo tanto, de inmediato sonríe con satisfacción porque siente la paz y anhela decírselo al Señor. Se enciende en su alma las luces de la esperanza, no solamente futura, sino la que necesita para moverse hoy y mañana. Esa esperanza de la presencia del Señor para solucionar las cosas de la vida, para depender en la victoria sobre el mal, es a través de la fuente poderosa de Cristo Jesús. Es decir, a través del poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. Si no logramos que se arraiguen nuestros liderados, el esplendor de mirar y experimentar lo que tiene es lo mejor, la esperanza no dejará lugar a la visión de entender el significado, el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Dice a través de los versículos 4 al 5. Pero en Juan capítulo 17, verso 4, dijo Jesús en aquella preciosa oración: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él tenía carácter de hacer correctamente la voluntad de su Padre. Lo logró, lo alcanzó. Yo te he glorificado en la tierra. Ese es el trabajo nuestro mientras permanezcamos sobre la faz de la tierra. Glorificarlo a Él y acabar la obra que Él nos ha dado que hagamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya el Señor tenía una gloria preciosa antes de venir al mundo. Ahora la está volviendo a reclamar, que el Padre se la dé otra vez. Porque Jesús dice: al Padre he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran, me los distes. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Segundo, está la transmisión de la persona a quien anunciamos. Este Cristo, que es el misterio en sí mismo, era el tema de la predicación apostólica, la proclamación practicada en toda la creación que está debajo del cielo. Solo vemos claro a la luz de la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también me has amado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis también sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas estas bendiciones, ciertamente Dios nos las ha dado para que la disfrutemos y la compartamos. Habiendo oído la palabra de verdad,
cuando se escucha la palabra, produce resultados tan poderosos, resultados divinos. Produce el oír la verdad del evangelio, produce salvación. Y cuando se cree en el evangelio, también se recibe otro resultado: ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuán glorioso es recibir, oír, pero recibir. Y es ahí donde somos capacitados con salvación y sellados con el Espíritu Santo. Está aquí condensada en una intensa declaración. Catangelo, que significa de las cualidades humanas divinas del Señor Jesucristo, con la misma vehemencia con lo que había hecho en Tesalónica, según Hechos capítulo 17, verso 3, o con la delicadeza y cuidado en Corinto, según el capítulo 2, versículo 1. Vayamos al primer pasaje de Hechos capítulo 17, verso 2, y después pasamos al verso 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Se fue a discutir, como acostumbraba los días de reposo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Salvador. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, con gran número, mujeres nobles, no pocas, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, además Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, que de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites también les ha ordenado el Señor. Los límites de su habitación, Dios lo ha decretado sobre cada individuo, aún sobre cada animal, sobre los árboles, y así sucesivamente. Además de todo esto, podemos considerar cuál es el propósito de esto. Dice Pablo, para que busquen a Dios, si en verdad en alguna forma o de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, nos dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 1. Para Pablo anunciar a Cristo era poner la gloria de Dios dentro del corazón de los que le oían, de modo tal que pudieran decidir con responsabilidad lo que harían. Decir a quién anunciamos significa, por tanto, Pablo como Timoteo, los demás que conforman el equipo de colaboradores, habían con toda claridad presentado el evangelio. Sabían con toda claridad que el evangelio estaba centrado en Cristo, en el Cristo glorificado, en el Cristo poderoso, en el Cristo que salva, que sana, que liberta. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, del Dios Padre celestial, cabeza del cuerpo y sustentador de todos sus componentes es Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué importante lo que Pablo nos menciona en este interesante pasaje. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo el Señor, que nos lavó con su sangre. Según Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que por ese hecho somos la familia de Dios, no hay que dudarlo. Amantes del nuevo estilo de vida debemos de ser nosotros. Por lo tanto, en Efesios 2:16, que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino también y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. La paz anunciada por el Señor y por todos los que predicamos, porque por medio de Cristo los unos de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, mis amados, ni advenedizos, sino conciudadanos de los demás creyentes y miembros de la familia del Dios Todopoderoso. En tercer lugar, la fornicación no tiene que ver nada con los ministros, sino la santidad. Ningún pecado debe de estar en ningún siervo de Dios, sino la santidad, la rectitud. Nuestras palabras tienen que ser palabras honestas delante de Dios. Ahora bien, en tercer lugar,
La formación de la mente espiritual, amonestando a todo hombre. Ese es el objetivo del propósito de Dios, que amonestemos a todo hombre a que se arrepientan de toda maldad que cometen, que se vuelvan a Dios en un alto arrepentimiento, que se consagren a Dios para que sus almas no se pierdan. Amonestando es instruir a la persona en el estilo de vida de Dios. Comienza por quitar los errores del pasado y preparar la mente para que armonice con el fruto del Espíritu. Cuando Pablo visitó a Éfeso, se dedicó a la delicada labor de formar las mentes de aquel rebaño que no vería más. Y le dijo, por tanto, velad, acordándoos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No he dejado de amonestar. Piensen lo que Pablo nos dice en Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este es el trabajo de nosotros, los que hemos sido llamados, escogidos, capacitados y enviados por Dios. Debemos trabajar el 100% en la viña del Señor. Amados televidentes, gracias por estar con nosotros durante este lindo espacio y esperamos que usted sea parte del ministerio de la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección aparece al pie de la pantalla. Búsquenos y será un placer tenerle, recibirle. Que Dios le bendiga poderosamente. Si usted ha estado sintonizando los estudios bíblicos que compartimos, puede llamarme al área 323-202-0229. Aparece también en la pantalla. Escríbame un texto, por lo menos, para decirme que está escuchándonos y desde dónde nos escucha, de qué estado, de qué ciudad o de qué nacionalidad usted vive, para darnos a saber a través de vía texto. Y queremos totalmente estar sabedores hasta dónde llegamos con esta señal. Que Dios le bendiga poderosamente a usted y a los suyos. Que Dios le guarde en una forma lindísima en todos los días que usted viva. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.